La tierra se extendía, vasta e indiferente, bajo un cielo tan pálido como el polvo que se aferraba a todo. Elena caminaba. Cada paso era una agonía silenciosa, una pequeña muerte que se sumaba al gran final que sentía próximo. No llevaba nombre en su boca, solo un cansancio que se había alojado en los huesos y un hambre que iba más allá del estómago, un hambre de algo vivo, un hambre de algo real. Había escapado de una vida que no era suya, una existencia marcada por la servidumbre y la crueldad, donde su cuerpo y su espíritu eran moneda de cambio. Pero la libertad en el desierto era tan brutal como la esclavitud. El sol era un amo despiadado, el viento un ladrón constante. Sus pies sangraban dentro de las botas gastadas, y el último mendrugo de pan se había convertido en polvo en su boca horas atrás. Levantó la vista. En la distancia, una mancha oscura rompía la línea del horizonte. Podría ser una trampa, una ilusión del calor, pero la desesperación era un impulso más fuerte que la prudencia. Se aferró a la esperanza como a un clavo ardiendo y puso un pie delante del otro, repitiendo el movimiento mecánico hasta que la mancha se convirtió en la silueta baja y angular de una cabaña, un corral y, más allá, un puñado de ganado pastando. Un rancho solitario en la inmensidad. Llegó al anochecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y morados que parecían burlarse de su miseria. El aire olía a pino quemado y a tierra seca. Se detuvo a unos metros de la puerta, sin fuerzas para llamar, sin voz para pedir. Era una silueta famélica, cubierta de polvo, con el pelo enredado y los ojos hundidos. Su ropa, raída y sucia, era un testimonio de su huida. La puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral. Alto, ancho de espaldas, con el rostro curtido por el sol y la barba incipiente salpicada de canas tempranas. Sus ojos, bajo el ala de un sombrero desgastado, la examinaron sin prisa, sin sorpresa aparente, pero con una quietud que Elena no supo descifrar. Era el silencio de la fuerza contenida, no el de la indiferencia. Se sintió vulnerable, expuesta, como un insecto clavado para su estudio. ¿Qué quieres?, preguntó el hombre. Su voz era grave, resonaba con la aspereza de las rocas y la profundidad del pozo. No había hostilidad, pero tampoco calidez. Era simplemente una pregunta directa. Elena tragó saliva. Sentía la garganta seca y áspera. Las palabras se atascaron. Recordó el plan que había tejido en su mente durante los últimos días, la única moneda que creía poseer, la última desesperada oferta de una esclava fugitiva. Era humillante, doloroso, pero creía que era su única opción de supervivencia. Refugio, logró decir, apenas un susurro. Por lo que sea. El hombre no dijo nada de inmediato. Sus ojos la recorrieron de nuevo, deteniéndose en la fragilidad de su postura, en el brillo febril de sus ojos, en el temblor incontrolable de sus manos. Elena esperó, preparada para la burla, para el rechazo, para la exigencia cruel que conocía tan bien. Había oído historias de hombres solitarios en la frontera, de los tratos que se hacían en la oscuridad, de cómo las mujeres sin protección se convertían en propiedad. Estaba ofreciendo lo único que el mundo le había enseñado que tenía algún valor, su cuerpo y su fuerza de trabajo, sin límites, sin preguntas, a cambio de un techo sobre su cabeza y algo que comer. Estaba lista para nombrarlo, para poner precio a su propia desolación. Pero el hombre no pidió eso. Entra, dijo simplemente. Dio un paso atrás, abriendo más la puerta. Estás exhausta. Elena parpadeó, incrédula. ¿Tan fácil? ¿Sin preguntas, sin exigencias? La cautela, grabada a fuego en su ser, le gritó que era una trampa. Pero el cansancio era un veneno que adormecía el miedo. Cruzó el umbral, tambaleándose. El interior de la cabaña era espartano, una mesa de madera tosca, 2 sillas, una litera contra una pared, una chimenea donde crepitaban algunas brasas. Olía a humo, a café fuerte y a cuero. Era un olor rudo, masculino, pero, sorprendentemente, seguro. El hombre cerró la puerta tras ella. Se hizo la oscuridad, rota solo por el resplandor del fuego y una lámpara de aceite que arrojaba largas sombras danzantes. Elena se quedó paralizada en medio de la habitación, sin saber qué hacer, qué esperar. Siéntate, dijo el hombre, señalando una silla junto a la mesa. Obedeció mecánicamente. Se dejó caer sobre la silla, sintiendo la madera fría contra su piel dolorida. El hombre se acercó a la chimenea, avivó las brasas y puso una olla de hierro sobre ellas. Luego se giró para mirarla de nuevo. Soy Lucas, dijo. Elena asintió,
pero no ofreció su propio nombre. El nombre que le habían dado no le pertenecía, y el que anhelaba aún no existía. Lucas se sentó en la otra silla, frente a ella. No dijo nada más por un momento. El silencio no era incómodo, sino contemplativo. Elena sentía sus ojos sobre ella, no de una manera depredadora, sino evaluadora. Como si tratara de leer un libro escrito en un idioma que no conocía del todo. Escapaste, afirmó Lucas, su voz baja y llana. No era una pregunta, sino una simple constatación. Elena se tensó. Asentir era admitir su estatus de fugitiva, con todos los peligros que eso implicaba. Pero mentirle a ese hombre parecía imposible. Sí, respondió, su voz aún un hilo. ¿Tienes miedo?, continuó. De nuevo, no era una pregunta. Sí, repitió, sintiendo una punzada de vergüenza. No le gustaba mostrar su debilidad. Lucas asintió lentamente, como si sus respuestas confirmaran algo que ya sospechaba. Se levantó de nuevo y fue a una pequeña alacena. Sacó un trozo de pan seco, un pedazo de queso y una jarra de agua. Los puso sobre la mesa frente a ella. Come, ordenó. Elena miró la comida. Su estómago se revolvió con el hambre, pero una desconfianza profunda le impedía actuar de inmediato. Esperaba que la observara mientras comía, que viera la desesperación en cada bocado, que eso fuera parte del trato implícito. No te estoy mirando, dijo Lucas, como si hubiera leído sus pensamientos. Se dio la vuelta y se dirigió a la ventana, mirando hacia la noche estrellada. Come despacio. Tu estómago no está acostumbrado. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elena. Un nudo se formó en su garganta, más doloroso que el hambre. La simple bondad, la ausencia de exigencia, era casi insoportable. Era un lenguaje que había olvidado, si es que alguna vez lo había conocido de verdad. Cogió el pan, su mano temblaba. Lo llevó a sus labios y le dio un pequeño bocado. Estaba duro, pero tenía sabor. Sabor a existencia. Comió despacio, como le había dicho. Cada bocado era un acto de curación, físico y emocional. Mientras comía, observó a Lucas por el rabillo del ojo. Seguía de pie junto a la ventana, una figura inmóvil contra la oscuridad. No la presionaba, no la interrogaba. Simplemente le permitía ser, le permitía existir en su espacio sin exigir nada a cambio, al menos no aún. Cuando terminó, el hambre había remitido, pero el cansancio se sentía aún más pesado. Lucas se volvió de la ventana. Hay agua caliente en la olla, dijo. Hay un poco de jabón y una toalla ahí, señaló una repisa. Puedes lavarte un poco. Luego puedes dormir en esa litera, indicó la cama contra la pared. Estás a salvo aquí, por esta noche. Elena se puso de pie. Cada músculo protestaba. Se acercó a la chimenea, el calor se sintió glorioso en su piel fría. Lucas la observó mientras recogía los utensilios de lavado. Podía sentir su mirada, pero no la hizo sentir incómoda. Era diferente. No era la mirada de posesión, ni de desprecio, ni de lujuria. Era respetuosa. Una mirada que reconocía su presencia, no su utilidad. Se lavó el rostro y las manos en el pequeño barreño, el agua caliente aliviando la suciedad y el dolor. El jabón olía a algo natural, a hierbas y tierra. Por un momento, sintió que se desprendía de una capa de su vieja vida. Cuando terminó, se dirigió a la litera. Era una simple cama de tablas con un jergón relleno de paja. Dura, pero ofrecía la promesa de descanso. Se tumbó, acurrucándose. La manta de lana áspera la cubrió, ofreciendo una calidez reconfortante. Lucas apagó la lámpara de aceite, sumiendo la cabaña en una semioscuridad rota solo por las últimas brasas. Se escuchó el crujido de la madera al sentarse en la otra silla. Descansa, dijo su voz en la oscuridad. Elena cerró los ojos. Sentía el cuerpo agotado, la mente aún en guardia, pero por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza se encendió en su interior. Se durmió con el sonido compasado de la respiración tranquila de Lucas en la oscuridad. Los días que siguieron fueron un estudio de contrastes. El trabajo era duro, más duro de lo que Elena había conocido incluso en su vida anterior, que ya era de por sí ardua. Había que alimentar al ganado, reparar cercas, buscar agua en el pozo, cortar leña, mantener la cabaña. El sol del desierto castigaba, los músculos dolían al final del día,
Pero había una diferencia fundamental. El trabajo no era servidumbre, era colaboración. Lucas trabajaba incansablemente a su lado. No la obligaba, no la gritaba. Le mostraba cómo hacer las cosas, a menudo con gestos o con una sola palabra. Parecía esperar que aprendiera, que se adaptara, no por obligación, sino por una necesidad compartida de mantener la vida a flote en ese lugar remoto. Elena, cautelosa al principio, observaba cada uno de sus movimientos. Esperaba el cambio, el momento en que la bondad se revelaría como una fachada para una exigencia más sutil o más perversa. Pero no llegaba. Lucas era consistentemente justo, tranquilo, reservado. Comían juntos en silencio la mayoría de las veces, compartiendo la comida simple que preparaban. A veces, hablaban de cosas prácticas, el tiempo, el ganado, las reparaciones necesarias. Poco a poco, Elena empezó a hablar un poco más. Preguntaba sobre el ganado, sobre la tierra. Lucas respondía pacientemente. Le contó un poco sobre cómo llegó a la zona, buscando un lugar donde pudiera estar solo, lejos del ruido y las complicaciones de la vida en los pueblos. Era un hombre que había encontrado su paz en la soledad, pero no parecía reacio a compartirla con ella, siempre y cuando respetara su tranquilidad. La cabaña, que al principio le pareció desolada, comenzó a adquirir matices. Vio la sencillez de la vida de Lucas, despojada de lujos, pero llena de lo esencial. Vio el cuidado con el que mantenía sus herramientas, la forma en que trataba a los animales, la profunda conexión que tenía con la tierra. No era una riqueza de bienes materiales, sino una riqueza de carácter y de propósito. Una tarde, mientras reparaban una cerca bajo un cielo inmenso, Elena se atrevió a hacer la pregunta que la carcomía. ¿Por qué?, preguntó, sin levantar la vista de la madera. Lucas se detuvo en su trabajo. El único sonido era el del viento entre los arbustos secos. ¿Por qué? ¿Qué?, preguntó. ¿Por qué me dejaste entrar? Sin pedir nada dudó, el viejo miedo y la vergüenza asomando. Yo estaba dispuesta a... Lo sé, la interrumpió Lucas, su voz suave pero firme. Lo vi en tus ojos. Lo oí en tu voz temblorosa. Se enderezó, mirando el horizonte. Pero una persona en necesidad es eso, una persona. No una mercancía. No un objeto para ser comprado o vendido. Elena sintió un vuelco en el corazón. Sus palabras eran un bálsamo para heridas que creía incurables. Nadie le había hablado así. Siempre había sido definida por su utilidad, por lo que podía dar o lo que le podían quitar. Lucas la veía como lo que era, un ser humano que sufría. Gracias, susurró. Las palabras se sentían extrañas, casi desconocidas. Lucas se encogió de hombros ligeramente. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Y la soledad es buena hasta cierto punto, pero puede volverse pesada. Miró hacia ella. Era la primera vez que la miraba con esa intensidad, no evaluadora, sino vulnerable. Tener a alguien aquí hace que el silencio sea diferente. Ese día, algo cambió. La relación pasó de ser una convivencia necesaria a algo con la incipiente forma de una conexión humana. Elena empezó a notar los pequeños detalles, la forma en que Lucas se quitaba el sombrero al entrar, el cuidado con el que afilaba sus herramientas, el brillo de sus ojos cuando miraba las estrellas por la noche. Y Lucas, a su vez, empezó a notar el cambio en ella, la rigidez que se desvanecía de sus hombros, la forma en que su risa, al principio rara y sorprendida, se hacía un poco más frecuente, el brillo renovado en sus ojos a medida que recuperaba fuerzas. Un día, mientras limpiaba la cabaña, encontró un pequeño objeto escondido en una caja, una flor seca, delicada y olvidada. La recogió con cuidado. ¿Esto?, preguntó cuando Lucas entró. Lucas se detuvo al ver la flor. Una sombra de melancolía cruzó su rostro. Era de alguien que ya no está, dijo escuetamente. No ofreció más detalles, y Elena no se atrevió a preguntar. Pero el objeto, tan frágil y lleno de historia, habló volúmenes sobre el hombre que guardaba esa pequeña reliquia de un pasado doloroso. Reveló una capacidad de apego y de pérdida que lo hacía más humano, menos la figura silenciosa y rocosa que había conocido al principio. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera llegó con ráfagas de viento fresco y las primeras flores silvestres tiñeron el desierto de colores inesperados. Elena había ganado peso y fuerza. Su piel había perdido la palidez enfermiza y sus ojos brillaban con una luz nueva. Ya no se sentía una fugitiva perpetua,
sino una mujer que vivía y trabajaba en ese lugar. Había adoptado un nombre en su mente, un nombre que le parecía propio, pero aún no se atrevía a pronunciarlo en voz alta. La proximidad constante en la cabaña, la intimidad forzada por el espacio compartido, había tejido un hilo invisible entre ellos. Las conversaciones eran más largas, más personales. Compartían historias de su pasado, omitiendo detalles dolorosos pero revelando la esencia de sus vidas. Elena le contó fragmentos de su existencia sin nombre, la opresión, la falta de elección. Lucas le habló de su vida antes de la soledad, de las razones que lo llevaron a retirarse del mundo. Una noche, la conversación derivó hacia el futuro. ¿Qué harás?, preguntó Lucas, sus ojos fijos en el fuego. Elena sintió un escalofrío. Había estado evitando esa pregunta incluso para sí misma. La idea de irse de allí, de volver a la incertidumbre, le aterraba. Pero la idea de quedarse. ¿Qué significaría eso? No lo sé, respondió honestamente. Nunca he tenido un futuro propio. Siempre ha sido decidido por otros. Lucas asintió. El futuro es algo que se construye. Ladrillo a ladrillo, día a día se giró para mirarla. La intensidad de su mirada la desarmó. Aquí. Podrías construirlo. El corazón le latió con fuerza. ¿Estaba diciendo lo que ella creía que estaba diciendo? Le estaba ofreciendo. No solo refugio, sino un lugar. Un hogar. ¿Quedarme?, preguntó, casi sin aliento. Si quieres, dijo él, su voz baja. No como. No como viniste. No por un trato. Sino porque eliges estar aquí. ¿Por qué? Porque haces que este lugar se sienta menos vacío. Las palabras eran sencillas, despojadas de artificio, pero el peso emocional que llevaban era inmenso. Lucas no la veía como una esclava, ni como una carga, ni siquiera como una compañera por necesidad. La veía como alguien cuyo estar hacía una diferencia en su vida, en el lugar. La veía como una persona valiosa por sí misma. Esa noche, bajo el manto estrellado del desierto, se confesaron sus sentimientos. No fue con grandes palabras, sino con la torpeza sincera de dos almas solitarias que habían encontrado un refugio inesperado en la otra. Lucas le habló de la admiración que sentía por su fuerza y su resiliencia, de la forma en que había traído luz y vida a su existencia solitaria. Elena le habló de la seguridad que le inspiraba, de la bondad incondicional que la había salvado, del respeto con el que la había tratado, devolviéndole una dignidad que creía perdida para siempre. Se besaron. Fue un beso tierno, lleno de reverencia y descubrimiento. No era el beso de un amo a una esclava, ni de un hombre hambriento a una mujer sin opciones. Era el beso de dos iguales, dos almas que se reconocían y se elegían en la vastedad del mundo. En ese beso, Elena no se entregó a cambio de nada, se encontró a sí misma en la mirada de Lucas. El futuro se desplegó ante ellos, no como un destino impuesto, sino como un lienzo en blanco que podían pintar juntos. Empezaron a hacer planes. Hablaron de ampliar el corral, de plantar un pequeño huerto, de quizás, algún día, tener un par de caballos más. Eran planes humildes, arraigados en la tierra, pero eran sus planes. Elena decidió adoptar el nombre que había elegido para sí misma, Esperanza. Se lo dijo a Lucas una mañana, mientras compartían el café al amanecer. Me llamo Esperanza, dijo, la palabra sonando fuerte y clara en sus labios. Lucas la miró, una sonrisa suave se extendió por su rostro curtido. Esperanza, repitió. El nombre sonó perfecto en su voz. Es un buen nombre. ¿Te sienta bien? Ya no era la mujer que se había entregado a cambio de refugio. Era Esperanza, una mujer que había encontrado un hogar no solo en la cabaña de Lucas, sino también en su corazón. La vida en el rancho seguía siendo dura, pero el trabajo ahora tenía un propósito compartido. Las dificultades se enfrentaban juntos. El silencio de la soledad había sido reemplazado por la quietud cómplice de dos personas que construían un futuro lado a lado. El verdadero valor, comprendió Esperanza, no estaba en lo que podías ofrecer por necesidad, sino en lo que eras capaz de ser cuando te daban la oportunidad. Lucas no la había valorado por lo que ella creía que valía, su capacidad de servir, su cuerpo, sino por su humanidad, su fuerza interior, la luz que, sin saberlo, llevaba dentro. Y al verla así, le había permitido reclamar su propia dignidad. Había escapado de la esclavitud física, sí, pero Lucas le había mostrado el camino para escapar de una esclavitud aún más profunda, la de creer que no valía nada.
Le había dado un hogar, no una jaula dorada ni una celda más cómoda, sino un lugar donde podía ser ella misma. Le había dado su corazón, un amor que era una alianza silenciosa, construida sobre el respeto y la comprensión. Y con él, le había dado un futuro, una promesa de días por venir que no estaban dictados por el miedo, sino por la esperanza compartida. Así, bajo el vasto cielo del desierto, en la soledad de un rancho apartado, dos almas se unieron, no por un pacto de desesperación, sino por un amor que surgió como una flor inesperada en tierra árida, transformando la necesidad en elección, la supervivencia en vida, y una fugitiva sin nombre en esperanza, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo. El camino había sido largo y doloroso, marcado por el miedo y la desolación. Pero al final, no fue un refugio negociado lo que la salvó, sino la mano tendida de un hombre que vio más allá de su miseria, un hombre que le ofreció algo invaluable, el reconocimiento de su valor intrínseco, la oportunidad de forjar su propio destino, y el simple, pero profundo, regalo de un corazón y un hogar donde el futuro no era una amenaza, sino una promesa compartida. Ahora, sentados juntos al atardecer, observando cómo el sol se hundía tras las montañas, el silencio entre Esperanza y Lucas no era el de la soledad, sino el de la paz. Era el sonido de dos almas que habían encontrado su melodía en la quietud del desierto, uniendo sus historias en una sola, la historia de un amor que había florecido en las circunstancias más improbables, demostrando que incluso en la tierra más dura, la esperanza y el amor pueden echar raíces profundas y verdaderas. Y esa, más que cualquier otra cosa, era su verdadera libertad. Acompáñanos en la próxima historia, donde exploraremos nuevos caminos y emociones. Recuerda, aquí cada voz cuenta y la tuya también. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir, dale like, déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó más hondo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna entrega y comparte esta historia con alguien que crea en el poder transformador del amor y la dignidad. Activa la campanita para que te notifiquemos cada vez que compartimos una nueva aventura. Gracias por escuchar y ser parte de nuestra comunidad.